¿Qué son el seno y el coseno gráficamente? La mayoría de nosotros entendemos seno y coseno como una relación, digamos, una razón que existe entre dos lados de un triángulo rectángulo en función de un ángulo. Pero qué son realmente? ¿Qué son gráficamente eh, como función, por ejemplo? Entonces, bueno, para esta explicación he preparado aquí un círculo en el plano. Este es un círculo que está en el plano de radio 1, ¿ok? Entonces, claro, aquí en este valor de x1 y menos 1, que es, digamos, valor absoluto 2, es el diámetro, ¿ok? Pero tiene de radio 1. Entonces, he preparado esta explicación para mostrarles gráficamente qué son el seno y el coseno y qué representan en el plano, si se quiere ver así. Entonces, bueno, nosotros tenemos un círculo de radio 1, como ya dije, y tenemos aparte de esto otro segmento móvil, digamos, que es el radio mismo, que se va moviendo, ¿no? Como si fuera un reloj. Es un ejemplo. Entonces, claro, el ángulo que forma el eje X, acuérdate que este es el eje X y este es el eje Y, ¿ok? El ángulo que forma el eje X con este segmento móvil que voy a ir dibujando es variable, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, si yo trazo este segmento móvil es este ángulo, si trazo este será este y así. Entonces, como este ángulo es variable, voy a hacer varios para ir mostrando lo que quiero hacer. Entonces, por ejemplo, no sé, se me ocurre este de aquí. Acuérdense que como este segmento móvil al fin y al cabo es la distancia desde el centro hasta un extremo del círculo, seguimos hablando del radio, así que esto mide 1. Esto sigue midiendo 1. Ok. ¿Qué son el seno y el coseno? Vamos a verlo así. ¿Qué son el seno y el coseno de este ángulo? Porque aquí se forma un ángulo. Llamémoslo el ángulo alfa. Que digamos que mide, no sé, 60, 63 grados, por ejemplo, ¿no? Porque soy desprolijo para dibujar, pero más o menos digamos que mide eso de ángulo. 63 grados. Ok, el seno, no, perdón, el coseno primero, el coseno. El coseno es la proyección de este extremo de acá con esta distancia en el eje X. ¿A qué me refiero? Si es que tú tuvieras unos ojos acá arriba y estuvieses viendo el plano en 2D, pero desde acá arriba, ¿cuánta distancia cubre desde acá hasta donde termina? Es decir, esta proyección. La voy a dibujar. Esta proyección. Chucu, 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 chucu. ¿Qué distancia hay entre, digamos, abajo en el eje X, desde este origen hasta este punto de acá? Es esta distancia de acá. Y eso es el coseno. Entonces, el coseno, digamos que es lo que ves desde arriba, de esa proyección en el eje X. Entonces, este valor, este punto de acá en el que terminó, este valor desde 0 acá, es el coseno de 63 grados, ¿ok? Que, no sé, debe ser poco más de 40, perdón, de 0,40, porque acuérdense que esto es 1, debe ser 0,42, no tengo idea. Vamos a verificar en la calculadora. Coseno de 63 grados, asegurarse que esté en grados, 0,45 lo ven. Bueno, es porque no dibujo exactamente esto, a lo mejor no son 63 grados, sino que es un poquito menos. Pero ahí está, coseno de 63, más o menos lo que dije. Ese es el coseno. Y el seno es la proyección en el eje Y, en las ordenadas. Es decir, cuánta distancia cubre desde este origen hasta acá. ¿Lo ven? O sea, hablo de esta proyección de acá. Aquí me salió exacto 0,90, pero ya digo, es porque yo no dibujo bien, o sea, no dibujo exacto. Pero sí, el seno es esto. El seno es, digamos, nuestra mirada desde acá, desde este eje de acá, desde este eje horizontal. Y al coseno lo miramos desde el eje vertical, pero estamos viendo esta proyección de acá. Y el seno es al revés, vemos desde el eje horizontal y vemos esta proyección vertical. Entonces, bueno, este valor de acá, este punto, es el seno de 63 grados, que debe ser algo parecido a 0,90, muy parecido. No sé exactamente cuánto porque, claro, no es como que tengo una hoja milimetrada, pero bueno. ¿Lo ven? Casi 0,90. Ok, ok. Vamos a verlo de otra forma, con digamos, un valor notable. ¿Qué pasa si este segmento móvil que yo dibujé acá con morado
está en lugar, yo lo puse acá porque dije que es variable, puede estar donde sea. Yo lo puse acá, pero ¿qué pasa si lo pongo acá? Acá, en el eje X, o sea, es coincidente con el eje X. ¿Ese ángulo cuánto vale? Cero. O sea, el ángulo que forma el eje X y ese segmento variable es cero, porque son coincidentes, están pegados, están ocupando el mismo espacio, digamos, ¿no? Entonces no hay ángulo, el ángulo es igual a cero, no se abre. Pero se dice que el ángulo es igual a cero. Ese ángulo, cero, digamos, ese valor cero, tiene igual seno y coseno. Ocupando esto, o sea, digamos, revisando esto, como hicimos con este segmento, ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que ve el coseno? O sea, tengo coseno de 0 grados. ¿Cuánto vale coseno de 0 grados? ¿Cuánto vale el coseno de 0 grados? Es esta distancia, o sea, vale 1. ¿Sí o no? Porque si tú mirases desde acá, todo este barrido es 1, porque el ángulo está plegado. Si estuviese más arriba sería menos de 1, y así, ¿lo ven? Entonces, el coseno de 0 es 1. ¿Ok? Esa es esta distancia. ¿Y el seno? ¿Qué es lo que está viendo el seno? ¿Ok? ¿Qué estamos viendo acá? Pues estamos viendo 0. O sea que el seno de 0 es 0. ¿Por qué estamos viendo 0? Porque no vemos nada. Si nosotros mirásemos desde este punto, solo veríamos un punto. No veríamos ninguna distancia en este eje de acá. Vimos un punto, entonces eso es 0. Entonces el seno de 0 es 0. ¿Ok? Hagamos más ejemplos. ¿Qué tal este de acá? A ver, voy a hacerlo con otro color. El, el ángulo, yo qué sé, vamos a hacer este, por ejemplo. Este, que es coincidente con el eje Y. Bueno, lo hice mal, pero se entiende, ¿no? Todo este ángulo, sería este ángulo de acá, llamémoslo beta. El ángulo beta, ¿cuánto vale? A ver, vale 90 grados, muy bien. Entonces, vale 90 grados. ¿Cuánto es el coseno de 90 grados en este caso? Que sería todo este ángulo. ¿Cuánto es el coseno de 90 grados? Bueno, ¿qué está viendo el coseno? El coseno está viendo un punto. Si miramos desde acá, el coseno ve un punto. Entonces el coseno de 90 es 0. ¿Y el seno de 90? ¿Cuánto es el seno de 90? El seno está viendo todo esto, o sea, está viendo toda esta distancia que es 1. Si quieren, comprobemos en la calculadora todo esto que puse. Primero con el 0. Coseno de 0 es 1. ¿Lo ven? Y el seno de 0 es 0. ¿Ok? ¿Qué pasa con 90 grados? El coseno de 90 es 0. El seno de 90 es 1. ¿Ya lo ven? Ok, muy bien. Hagamos otro más para que vean que esto se cumple en todo el círculo. Por ejemplo, este segmento móvil de acá. Lo voy a dibujar acá, así. Este, por ejemplo. No sé cuánto sea, la verdad. Digamos que son... Bueno, este sería todo este ángulo. Digamos que se llama gamma. ¿Cuánto vale el ángulo gamma? Digamos que vale, que mide 160 grados, ¿ok? No sé cuánto mide exactamente, pero digamos que mide 160 grados el ángulo gamma. ¿Quién es el seno y quién es el coseno? Bueno, revisemos. Como pueden ver, el coseno que está viendo la proyección sobre este eje, o sea que está viendo esta proyección de acá, que es casi menos 1, casi menos 1. O sea que el coseno de 160 grados es algo muy parecido, un poco más pequeño que menos 1. Verifiquemos si es verdad. Coseno de 160 es menos 0,93. ¿Lo ven? Es porque, claro, al estar tan cerca de 180, que sería coincidente con este eje, eso ya sería menos 1, el coseno. Y el seno, pues bueno, el seno es esta proyección de acá. ¿Dónde está? Esta proyección de acá. O sea que el seno está viendo esta distancia acá. Esta distancia con este eje. Esto. Este punto de acá es el seno de 160, que no sé cuánto es, pero debe ser casi 0,30. Casi 0,30 positivo, porque estamos acá. Diferente fuera que estuviésemos acá, que sería un ángulo que viene por acá, por en este cuadrante. Entonces, el seno de 160 debe ser algo medio parecido a, a 0,30. Quizá un poco menos. Bueno, un poco más en este caso. 0,34, ¿lo ven? 0,34. Entonces, el seno de 160 grados es 0,34. Bien. Hagamos uno más antes de pasar a hablar de otras cosas que igual son importantes. Por ejemplo, a ver, hagamos acá.
Este ángulo, por ejemplo, este, por ejemplo, qué sé yo, sería todo esto, ¿no? Todo ese ángulo, no sé, llamémoslo el ángulo teta, por ejemplo. Todo esto es el ángulo teta. ¿Cuánto mide el ángulo teta? 255, digamos, grados. 255 grados. Nuevamente, ¿cuál es el seno y cuál es el coseno? El coseno está viendo esta proyección de acá, ¿no es cierto? Esta proyección está viendo el coseno de este ángulo. Entonces, ¿cuánto es eso? Eso es casi 0,30 igual. Menos 0,30, perdón. Debe ser 0,25 tal vez o algo así. Entonces, el coseno de 255 grados, ¿cuánto vale? A ver si me equivoco. Coseno de 255, eso es 0, menos 0,25, ¿lo ven? Porque estamos acá. Acá estamos negativo, menos 0,25. ¿Lo ven? ¿Y el seno cuál sería? El seno sería la proyección sobre este eje, que en este caso sería acá, acá abajo. Como se darán cuenta, esto es casi menos 1. Debe ser, o sea, 0,98 casi, o 0,97 por ahí. Entonces, el seno, menos, perdón, ¿ok? Estoy diciendo positivo, pero es menos. Entonces, el seno de 255 grados debe ser menos 0,96, por ejemplo, casi cerca de menos 1. Entonces, verifico. El seno de 255 es menos 0,96. ¿Lo ven? Entonces, bueno, eso es eh, lo que representa el seno y el coseno, digamos, gráficamente. Ahora, vamos a pensar en esto como una función, ¿sí? Pensemos en esto como una función. Y para eso necesito que en lugar de medir los ángulos en grados, porque los estamos midiendo en grados, lo midamos en radianes, ¿ok? Breve introducción a los radianes. Como pueden ver, o bueno, como seguramente sabrán, un círculo completo mide 2pi radianes. O sea que la cantidad de radianes que hay en un círculo es igual a 2pi, que debe ser 6,28 o algo así. Esa es digamos, la cantidad de radianes que entran, ¿no? Como sabrán, el radián es tomar el radio, plegarlo sobre la circunferencia hasta donde llegue y ese pedazo de ángulo es un radián. En media circunferencia entra 3 veces de eso y sobra un cachito que es justamente igual a pi, o sea, los decimales de pi. Entonces, como tenemos en un círculo dos semicircunferencias, sería 2pi. Bueno, entonces la cosa es que, ¿por qué quiero medir en radianes? Porque vamos a graficar como función, es decir, vamos a graficar en función del ángulo, cómo varía el seno y el coseno respectivamente. Entonces, nada, primero hablo un poco de los radianes. La cosa que deben saber es que, claro, si es que esto es pi medios, un ángulo de 45 sería pi cuartos, y así podemos establecer ciertas igualdades. Obviamente no es lo mismo ponerlo en la calculadora, porque si yo en la calculadora pongo, por ejemplo, había puesto coseno de 90, estoy hablando de grados porque mi calculadora está en grados. Si yo quisiera cambiar a radianes, tendría que poner, en lugar de 90 grados, tener que poner pi medios, si quisiera representar este mismo ángulo. Si es que yo lo tengo en grados y pongo coseno de pi medios, no me estoy refiriendo a pi medios radianes, sino que me estoy refiriendo a pi medios grados. O sea, sería como decir la mitad de pi grados, que sería un ángulo así. Entonces no tienen nada que ver, son muy diferentes. Y lo mismo si es que yo tengo la calculadora en radianes y pongo coseno de 90, estoy hablando de 90 radianes, que serían 45 vueltas. Entonces es importante eso. Entonces, por hacer un ejemplo, ya habíamos establecido, por ejemplo, que 90 grados, ¿ok? Es lo mismo que pi medios. Entonces, si es que yo tengo en grados la calculadora y pongo, por ejemplo, seno de 90, me sale 1. Y si es que yo la calculadora la pongo en radianes y pongo seno de 90, no me va a salir lo mismo, porque aquí estoy diciendo 90 radianes. ¿Ok? Sale otra cosa que nada que ver. Si quisiera referirme al mismo ángulo, tendría que poner su equivalencia, que en este caso son pi medios. Entonces pongo seno de pi medios. Y en este caso debería salir lo mismo, que es 1. ¿Lo ven? Entonces, teniendo en cuenta eso y conociendo qué son los radianes, podemos establecer ciertas igualdades. Por ejemplo, bueno, esta es la que expliqué, 360 grados es 2pi, ¿no? 180 grados, ¿cuánto valdrá? Pi, es la mitad, ¿no? Es como que divido a ambos miembros entre 2. 90 grados es pi medios. ¿Y 45 grados cuánto es?
45 grados sería pi cuartos, ¿no es cierto? Porque claro, si esto es pi medios, la mitad de 90 grados, que son 45 grados, sería pi cuartos, la mitad de pi medios. ¿Qué más puedo? A ver, hay otras. A ver, obvio, la mitad de esto de acá, ¿cuánto es? 22,5 grados, esto lo escribo, es pi octavos, por ejemplo, ¿no? Otro que es interesante, 270 grados es 3 medios de pi. Ok, radianes, ok, aquí tendría que escribir radianes, es la unidad radianes, no estoy hablando de grados, ok. La unidad es radianes, me refiero a 2 pi radianes, esa cantidad de radianes. ¿Por qué digo que 270 grados es 3 medios de pi? Porque bueno, si se dan cuenta, 270 grados, ¿qué ángulo es? Es este ángulo, ¿no? Es justamente esto, que son 270 grados. Entonces, eso vale 3 medios de pi, porque estoy tomando 3 veces pi medios, ¿ok? Uno de estos es pi medios. Entonces aquí tengo 2 pi medios, 3 pi medios. Por eso 3 medios de pi. O si quieren lo pueden pensar como que eh, están tomando pi, o sea, 2 pi y lo dividen entre 4 y lo multiplican por 3, digamos. Por ejemplo. Hay muchas formas de ver esto, pero bueno. Otra que también se puede, esto ya lo dejo para que lo piensen. En realidad lo que pueden hacer es dividir el valor del ángulo entre esa cantidad de radianes, que sería por ejemplo pi sextos. Pi sextos, ¿cuánto vale? A ver, 30 grados, claro. Y por ende, bajo esta misma lógica, ¿cuánto vale pi doceavos? Vale 15 grados y así. Y así puedes establecer varias igualdades. Si quieres te las memorizas. El punto es que eh, existe cierta equivalencia entre radianes y grados. Ok, habiendo conocido esa equivalencia, vamos a empezar a graficar. ¿Sí? Vamos a graficar tanto el seno y el coseno en función de los ángulos, en radianes. ¿Ok? Se puede hacer en grados también, pero es más fácil de graficar en radianes. Entonces, claro, ahora quiero que pensemos al seno y al coseno. Aquí lo vimos gráficamente, cuando estudiamos trigonometría básica lo estudiamos como razones, ¿sí? Luego establecemos relaciones incluso, pero ahora quiero que lo pensemos como funciones, es decir, que son algo que depende de otra cosa. En este caso dependen del ángulo. Y vamos a ver cómo varía su comportamiento o cómo cambia dependiendo de qué ángulo le pongamos. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a hacer primero ¿de quién? Del coseno. O bueno, del seno, a ver. Hagamos del seno. Vamos a hacer del seno. Entonces, aquí tengo una gráfica que está comparando, ok, lo dibujo, está comparando, esto sigue hasta el infinito, esto es el eje X, aquí está comparando el ángulo, ok, no importa la variable que le pongas al ángulo, y esto de aquí es el coseno, ¿cómo cambia el coseno? Como se darán cuenta, lo máximo que puede llegar a medir el coseno es 1, ok, lo máximo que puede llegar a medir el coseno es 1, porque lo máximo que puede estar sería acá, ¿no es cierto? Sería este barrido. Y lo máximo que puede ser es esto, teniendo en cuenta que sea justamente ese ángulo. Entonces, lo mínimo que puede ser es menos 1. No puede medir menos de eso en este círculo, ¿ok? Luego vamos a ver cómo se va convirtiendo cuando tenemos medidas más grandes. Igual se establece ahí la proporción, es una proporción trigonométrica. Pero en este caso, como estamos con un círculo de radio 1, el mínimo y el máximo que pueden tomar es 1 y menos 1. ¿Ok? Y los ángulos igual tienen límites porque estamos hablando de un círculo, ¿ok? Porque una vez que yo llegue acá, si yo tomo este ángulo, es decir, si tomo este ángulo completo de 360 grados, o sea, 2pi sería el máximo. Si yo vuelvo acá, estaría regresando nuevamente a cero. Entonces, igual tenemos ciertos límites. Vamos a hacer las cosas fácil y vamos a graficar o vamos a comparar qué es lo que pasa con los cuatro cuadrantes en radianes. O sea, sería cero, sería pi medios, sería pi, sería 3 medios de pi y sería 2pi. Vamos a comparar esos 5. Entonces, obviamente aquí está el cero, ¿no? Luego, ¿cuál sigue? Pi medios. Ok, vamos a ver. Aquí está pi medios. Ok. ¿Qué pasa cuando tenemos 2pi? Bueno, aquí está 2pi. No estoy dibujando escala. Esto es un 1 y esto es pi medios. Ya sé que no tiene mucho sentido, pero bueno, si lo dibujan a escala, igual la función se ve más o menos igual, ¿no? Comparten las mismas raíces. Entonces, esto pasa en 2pi. ¿Qué pasa cuando tenemos 3 medios de pi? ¿Y qué pasa cuando tenemos 2pi? Que sería la vuelta completa. Vamos a comparar qué pasa con esto. Entonces, ¿qué pasa cuando... Ok, aquí puse el coseno. Okay, vamos a graficar primero el seno. Vamos a graficar el seno. ¿Qué pasa cuando
el seno, perdón, cuando el ángulo vale pi medios, o sea, cuando, no, ¿qué pasa cuando vale cero primero? O sea, cuando está aquí. ¿Cuál era el seno de cero? Cero, ¿no es cierto? Entonces, cuando el ángulo vale cero, el seno vale cero. Entonces, ambos comparten esta misma raíz, ¿no? Ahora sí, ¿qué pasa cuando son pi medios? ¿Cuál es el seno de pi medios? O sea, de 90 grados, cuando el ángulo vale pi medios, el seno vale ¿cuánto? Uno, ¿no es cierto? O sea que cuando esto vale pi medios, esto vale uno. Está acá, ¿lo ven? Son básicamente proyecciones de abscisa y ordenada. El punto donde se topan ambas proyecciones es ese punto a graficar. Entonces, aquí, este es el punto de pi medios y en ese caso es un uno. ¿Qué pasa con 2pi? Es decir, con 180. Aquí pensémoslo, ¿no? Si es que fuera 180, ¿cuál sería el seno? ¿Qué es lo que vería el seno? El seno que ve cero, porque está viendo un punto sobre esta proyección, ¿no es cierto? Entonces el seno, cuando el ángulo vale 2pi, el seno vale 0 en y, ¿no? Porque esto es el eje y, esto es el eje x. En este caso el eje x está representando los ángulos del eje y al seno. Entonces cuando el eje x, cuando la variable independiente vale 2pi, y, que es el seno, vale 0. Entonces no tiene ninguna altura, digamos, en el eje Y, pero sí cambia respecto al eje X. Entonces está acá. ¿Fue? ¿Qué pasa con 3 medios de pi? Cuando tenemos este ángulo de acá, cuando tenemos este ángulo de acá, ¿qué es lo que ve el seno? ¿Qué es lo que ve el seno cuando está viendo acá? Ve menos 1, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces vale menos 1. Cuando esto vale 3 medios de pi, esto vale menos 1. ¿Ok? Porque eso es lo que está viendo el seno. El seno, acuérdense lo que es. Está mirando esta proyección de acá en este eje de acá. Entonces está viendo esta altura completa, menos 1. ¿Y qué pasa cuando es 2pi? Bueno, cuando es 2pi es, digamos, similar, idéntico, o bueno, equivalente, digamos, a que tuviese 0, digamos, ¿no? Entonces, claro, el seno que está viendo un punto. Entonces aquí sería 0. Y aquí, como estamos hablando de un círculo, el siguiente valor, si seguimos de esta misma escala, sería nuevamente 0 y luego otra vez pi medios. O bueno, realmente sería, podemos pasar de 2pi a pi medios en realidad. Como es un círculo, pues estos son los máximos valores. Entonces, si quisiéramos seguir en el eje X, como se va moviendo, volveríamos a empezar. Entonces, esto es el valor máximo. Entonces, si yo graficase, aquí grafiqué solo con estos puntos, si yo graficase con los infinitos puntos que hay entre cada uno de estos, es decir, aquí con 0, con toda esta cantidad de radianes, acuérdense que esto está en radianes, y ya, esto, si yo graficase infinitamente de manera diferencial, lo que estaría obteniendo sería una gráfica que se ve, ok, no soy bueno para unir puntos, pero se ve así. Entonces, claro, como vuelvo a empezar, esta figura, ok, aquí dibujé mal, se vuelve a repetir, ¿lo ven? Aquí ya dibujé como me dio la gana, pero se ve. Y tampoco esta escala, ok, acuérdense que esta distancia entre uno no coincide, no es correspondiente con esto, pero si lo dibujas a escala se vería tal cual es la gráfica del seno, que es bastante simétrica. Entonces, ¿qué pasó? Se apagó la luz, bueno, no importa. Entonces, esto de aquí es lo que pasa con el seno. Esa es la forma en la que varía el seno dependiendo del ángulo en radianes. Vamos a ver qué pasa con el coseno. Lo vamos a hacer más rápido. Es exactamente la misma idea, pero van a darse cuenta que son distintos, ¿ok? Son completamente distintos, pero son muy parecidos, ¿ok? Son distintos, pero parecidos. Entonces, nada, vamos a hacer lo mismo. Ya, entonces, esto de acá es el ángulo medido en radianes nuevamente, y esto de acá es el coseno. ¿Qué valores máximos y mínimos puede tomar? Pues 1 y menos 1, ¿no es cierto? Esos son los valores mínimos y máximos, 1 y menos 1. Puede tomar exactamente los mismos valores del ángulo, pi medios, puede ser 2pi, bueno, puede ser lo que sea, pero aquí estamos con esta escala, 3 medios de pi, puede ser 2pi. Bien, cuando el ángulo vale 0, cuando el ángulo vale 0 era coseno de 0, ¿ok? En este caso radianes y ángulos coinciden, porque es un 0, ¿ok? ¿Cuánto vale el coseno en ese caso? 1, ¿no es cierto? O sea que cuando este eje vale 0, este eje de acá vale 1. Si tenemos acá un punto, ¿fue? Y cuando es pi medios, ¿qué pasa cuando es pi medios? A ver, rápido, sería 0, ¿no es cierto? Sería porque serían 90 grados, y ya vimos que eso es 0. Entonces, cuando vale pi medios, este eje de acá, el coseno vale 0. O sea, tenemos acá, es el punto donde se encuentran. Y si valiese 2pi, o sea, si es que estuviese acá, el coseno está viendo esta proyección de acá. Entonces está viendo menos 1. Cuando esto vale 2pi, esto vale menos 1, ¿ok? Aquí se tocan.
y cuando vale 3 medios de pi valdrá 0 y cuando valga 2pi valdrá nuevamente 1. Si yo nuevamente hago con los infinitos puntos de esta misma, digamos, de esta misma relación, esta misma comparación, voy a obtener infinitos puntos que van a formar una gráfica, básicamente, iba a decir una recta, esto no es una recta, y ya. Y nuevamente, al igual que el seno, cha, 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 esto sigue hasta el infinito, esa es la forma que tiene. Entonces, como se darán cuenta, son distintos porque este empieza desde el 0 y tiene su primera cresta en el 1, luego vuelve el 0, tiene su cresta negativa en el menos 1 y así. Este empieza como que desviado o sea, está aplazado una unidad, digamos, o un pedazo de estos, porque este no empieza en el 0, sino que empieza en el 1, ¿ok? Pero de ahí son idénticos, ¿va? Entonces, bueno, a la gráfica del seno, a esta figura que se forma acá, estas como ondas, se la llama, se llama sinusoide, ¿ya? Y la gráfica del coseno, esto de acá, se llama cosenoide, ¿ok? Repito que no es lo mismo, aunque sean muy, muy idénticos. ¿Ok? Este sinusoide o cosenoide aparece muchísimo en la naturaleza, por ejemplo, en las ondas electromagnéticas, las señales del sonido, todo eso, tienen formas de sinusoide, ¿ok? O de cosenoide, no tengo idea, la verdad. Entonces, bueno, esos son gráficamente el seno y el coseno pensados como función. Aquí vimos gráficamente qué es lo que eran, qué es lo que representaban. Y bueno, en base a esto, en base a este razonamiento de acá, en base a esta definición, existen varias relaciones o se crean varias relaciones trigonométricas que son básicamente, digamos, propiedades que cumplen siempre, que oportunamente iré demostrando varias en próximos videos. Una de las más famosas es esta, que de hecho sale naturalmente de aquí, con Pitágoras. Bueno, también tenemos el seno de una suma, el seno de un producto, de una resta, yo qué sé. Todas esas son relaciones o identidades, ¿sí? Perdón, son identidades. Son identidades trigonométricas pitagóricas porque se relacionan con el teorema de Pitágoras, básicamente. Pero esto es lo básico. Si queremos empezar a ver el seno y el coseno, digamos, desde el análisis o digamos desde las gráficas, esto es lo principal, entender esto y esto de acá. Entonces, bueno, apropiadamente iré subiendo videos sobre las identidades trigonométricas pitagóricas. Ahora su demostración, ahora ejemplos, definición, todo lo que sea. Intentaré subir no muchos videos, la verdad, o subir todos en uno solo. Y ya. Este ángulo de acá concretamente. Bueno, este ángulo. ¿Qué pasa si mi segmento móvil, este morado que yo tengo, es acá?